Vamos a hacer el mismo ejercicio, o bueno, parecido el ejercicio de las figuras geométricas, pero ahora lo vamos a hacer en visual. Primer característica, bueno, ahora tal vez yo lo que voy a hacer es incluir imágenes de tal manera que al seleccionar o darle clic a la imagen me pueda permitir a mí pedir, bueno, no pedir, sino mostrar el perímetro. Entonces, voy a utilizar elementos que nos van a poder ayudar a agrupar. Entonces, yo utilizo, por ejemplo, el panel. Voy a crear algunos paneles. Y vamos a utilizar el otro panel. Recordar que habíamos visto ejercicios. Vamos a utilizar el panel de esta manera. Panel así. Control C, Control V, para que me ponga el mismo tamaño. Y el otro panel. Vamos a ver si los puedo juntar. ¿Qué voy a hacer? Bueno, en cada uno de estos paneles, ¿para qué me sirve un panel? Para agrupar elementos. ¿Qué ventaja puede tener agrupar elementos? Que todo lo que esté contenido en estos elementos te puedas mover sin ningún problema y todos están agrupados. Realmente estos son, de hecho aquí lo indica, ¿no? Contenedores, son paneles visuales. Ya mejor le voy a poner figuras. Y a mi misma form le voy a poner en su background. Vamos a poner su background, vamos a ponerle un color. Y lo vamos a poner, vamos a suponer que vamos a poner esto. Y una de las cosas que me gusta de los paneles es aquí donde dice el border style en tercera dimensión y podemos poner que el back color pues sea del sistema, lo podemos poner transparente o de otro color y ahí nos vamos ajustando, ¿no? Repito, esto realmente lo que es como para ajustar. Los voy a poner de distintos colores. Background Title, Border Style Fixer 3D. Esto es puro diseño, digo, no es el más bonito, pero es para que se vea distinto, ¿no? Entonces, se fijan, el diseño te lo muestra un poco en tercera dimensión. Y voy a poner aquí mis elementos. ¿Qué elementos voy a utilizar? Bueno, voy a utilizar primero el que se llama Picture Box. Y al poner el Picture Box, voy a buscar ahorita imágenes de un cuadrado. Imágenes de un triángulo y un rectángulo. Y entonces, puedo poner incluso aquí un label. Y ponerle ahora sí datos. Vamos a poner un label. Y dentro de las propiedades, recordar que las propiedades del texto es la principal y es la que nos va a permitir a nosotros ponerle el texto al label. Puedo poner backcolor del texto o font color si lo quieren poner exactamente en el texto. Y vamos a ponerle un color, está bien oscuro. Y aquí podemos cambiar la tipografía, tal vez negrita, de tamaño 14. Y se empieza a ajustar, ¿no? Anchor. Y bueno, aquí le voy a poner que se ajuste y lo acomode. Ventaja que yo utilizo mucho es que utilizo yo copiar y pegar controles, aunque al final le tengas que cambiar
los datos. Pero ¿qué ventaja tiene? Que en lugar de que vuelvas a arrastrar un control, es que se va con todo y las propiedades. Y ya nada más, pues te aseguras de ajustar o de cambiar las propiedades diferentes. En este caso, pues lo único que le estoy cambiando son las propiedades text, pero todo lo que ya había del color, etcétera, pues se queda ajustado, ¿no? Entonces, hasta aquí, lo único que he estado haciendo es inicializar mis controles. Repito, de este lado, en donde dice Form, y le doy Ver código, por default utilizo ya el concepto de constructor. Mi forma, por default, tiene un constructor. Recordar que el constructor es un nombre que se llama igual que la clase, y en el momento en que se instancia, es decir, en el momento en que ustedes corren el programa, va y ejecuta lo que está en este método llamado initialedComponent, que este método initialedComponent pues tiene todos mis controles que ustedes están viendo que estoy agregando, y te incluye de cada uno de esos controles pues las características del tamaño, dónde está posicionado, el color, etc. Voy a agregar elementos como label. Quedamos que el label pedíamos el radio. ¿Sí? Y algo importante, pues en dónde los voy a capturar. Y vamos a poner el text box. Yo aquí ya voy a poder utilizar ciertas características del text box. Primero, siempre que tu control vayas a utilizarlo para capturar información o mostrar información, es necesario cambiar su nombre. No les aconsejo que se quede el nombre como está ahí, textbox 1. Y yo voy a poner textbox radio. Eso es algo importante. Otra característica que puedo cambiar, por ejemplo, dentro de lo que es, si está visible o no está visible, dónde quiero que se alinee el texto, al lado izquierdo, al lado derecho. Puedo utilizar, si yo le pongo password char, pues para que me lo ponga como tipo char, los tipos de colores, la localización, los fondos, si estás habilitado, etcétera, ¿no? Y vamos a poner algo similar, pero ahora para el triángulo, que es base. Y txt base. Y este mismo, pero ahora la altura. Y ponemos la altura. Y un cuadrado es lados, nada más. Lo único que estoy haciendo es construir, a diferencia de a lo mejor dentro de lo que es el consola, pues todo esto yo lo hago dentro del código, console.writeline, console.writeline. Aquí no, aquí solamente me concentro en la parte de diseño. Y la idea es no poner un botón, sino que al momento de seleccionar la imagen, pues te haga el proceso del cálculo, ¿no? ¿Dónde voy a mostrar el resultado? Bueno, voy a poner un label. Vamos a poner el label con exactamente estas características. Y aquí voy a poner su área y su perímetro.
label área y label perímetro. Y aquí sí voy a ponerle ciertas propiedades. Entre ellas, la propiedad que le voy a incluir es la propiedad visible y la voy a poner en falso. La ventaja es que cuando ustedes lo ponen en visible igual a falso, cuando su sistema funciona o le dan compilar, no se ve. Y esto nos ayuda mucho también para controlar información. Aunque diga aquí 2 veces círculo, de todos modos no pasa nada porque al usuario final nunca se le va a mostrar esta información. Y solo me aseguro de cambiar aquí los datos. Cuando yo desea cambiarle al Picture Box la propiedad, tenemos entre ellas igual si es visible, el tamaño, cómo lo vas a ajustar, y viene la parte de imagen, ¿no? Vamos a seleccionar la imagen. Voy a importar la imagen, en este caso pues yo las puse ahorita en imágenes. E incluimos la imagen. Círculo, ojo. Cuando yo hago esto y decirle importar, la imagen se trae a una carpeta que se llama recursos. Dentro de mi proyecto se crea una carpeta llamada resource y se importa. Esa es una diferencia entre un recurso del proyecto y un recurso local. Si ustedes seleccionan un recurso local, se tienen que asegurar que si ustedes llevan ese proyecto a otro lado, tengan exactamente la misma ruta. Es decir, si ustedes guardan sus imágenes dentro de documentos, usuarios, etcétera, te genera una ruta. Ustedes saben que se genera Sage, Users, Documents, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, obviamente no es lo ideal. Lo ideal es que se quede dentro de tus recursos del proyecto para que en un futuro, por ejemplo, cuando ustedes me envíen el proyecto o el trabajo, ustedes lo puedan de alguna otra manera enviar directamente sin tener que enviarme una carpeta extra. Vamos a darle a importar, aceptar. Y entre ellas también trae una opción, se fijan que está la imagen, cómo quieres que se localice, viene el nombre del Picture Box, el anchor, el backcolor, el background. Y dentro del background hay una opción que dice si lo quieres como título, centrado, stretch o zoom. Si yo le doy stretch, lo que se va a asegurar es que tu imagen se ajuste al tamaño. Border style. Imagen. Bueno, vamos a ir aquí. Modo de tamaño, aquí le voy a poner stretch image. Y aquí se ajusta el tamaño. Y voy a hacer exactamente lo mismo, pero ahora con mis otros controles. Triángulo, abrir, aceptar. Si se fijan, pues no se alcanza a percibir desde hasta el momento en que yo le doy stretch y se ajusta. Cuadrado, aceptar y vuelvo a darle clic aquí en stretch. Bueno, esto ya se ve como, ¿sí? Y le vamos a poner cuadrado. En este momento lo que yo estoy haciendo aquí es generar mi diseño. Si yo quisiera, ahora sí, agregar código, yo simplemente le doy doble clic o del lado derecho donde dice propiedades, hay una opción que dice eventos. Le puedo dar doble clic aquí y me lleva al evento donde voy a escribir código. Si yo le doy doble clic aquí, me lleva exactamente al mismo evento, o si yo le doy doble clic aquí. Es decir, para el evento clic, lo puedes hacer directamente en la parte de eventos o doble clic. Hay más eventos cuando subes el mouse, cuando le das el mouse, le das clic en el mouse, perdón, cuando subes el mouse, bajas el mouse.
si cambia de posición, o sea, cada vez que tú hagas un evento, se va a disparar lo que tú le incluyas en ese código. Entonces, creo mis clases exactamente de la misma manera que la hemos trabajado dentro de consola. Mi clase triángulo, mi clase cuadrado y mi clase círculo. En estos momentos, lo que voy a hacer es que de mi clase triángulo, voy a escribir mi código. ¿Y qué hacíamos en mi clase triángulo? Bueno, calculaba área, calculaba perímetro, obtenía base altura o obtenía base T. Y luego voy a utilizar exactamente, pero ahora voy a calcular el del cuadrado. Pongo mi código para mi clase cuadrado. Calcular área, calcular perímetro y lo mismo ahora para mi clase círculo. En estos momentos lo único que estoy haciendo es crear métodos para poderme comunicar con mi clase círculo. Mi clase triángulo y mi clase cuadrado. ¿Sí? Ahora, ¿qué voy a hacer? La idea es que cuando yo le dé clic, por ejemplo, a círculo, yo crea mis dos variables. Voy a crear mi variable double radio, que era lo que pedíamos nosotros cuando mandábamos llamar a nuestro círculo. Nosotros lo que mandábamos pedir era simplemente el radio y él se encargaba de obtener tanto el área como el perímetro a través de los diámetros. Entonces, doble radio va a ser igual a lo que tengo en el convert punto to double, pero ahora lo que tengo en el txt radio.text. Importante la propiedad. La propiedad nos va a permitir a nosotros decirle que lo que esté escrito en el text box en su propiedad text, conviértemelo a doble y guárdalo en radio. Lo demás sigue siendo exactamente lo mismo. Creo un objeto para poderme comunicar con la clase círculo. Círculo, obj círculo. Vamos a poner a mi objeto, new. Círculo, ¿sí? Y en este mismo momento lo que estoy haciendo es crear un objeto para poderme comunicar con la clase círculo. Y ahora sí, a mi label área del círculo en su propiedad text va a ser igual a lo que tienes en el obj círculo, ob círculo, punto, calcula área, punto to string. Esta parte es importante. Lo que le estoy diciendo es, vete a la clase calcula área y conviértelo a string. Aquí me marca un error porque obviamente calcula área me dice que tiene que recibir un valor. Si yo me regreso a calcular área de mi clase círculo, me pide el radio. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que estoy indicando aquí? Yo le estoy indicando en mi línea principal, me comunico, creo mi objeto para comunicarme con la clase radio, con la clase círculo, y le indico a label en su propiedad text
comunícate con el objeto, calcular área y pásale el radio. Al final lo que le voy a decir, label tarea, label área, punto visible, recordar que estaba en falso y lo pongo en true. Y ahora lo mismo voy a hacer pero con perímetro, label perímetro, en su propiedad text. Va a ser igual a OV círculo, punto, calcula perímetro, le paso el radio y lo convierto a string. Al final, label perímetro, punto visible, igual a true. Y en estos momentos lo único que tengo es calcular el área o el perímetro, bueno, y el perímetro de la clase o del objeto. A la clase triángulo le voy a generar dos constructores. En lugar dos sobrecargas. Calcular, le voy a poner calcular. Se llaman exactamente igual, son dos métodos que se llaman igual, calcular, calcular. La diferencia es que, primero, te hace operaciones distintas, pero de aún así, Visual Studio dice, me interesa que tus propiedades o tus variables que estás recibiendo sean distintas. Entonces, estoy recibiendo dos valores y aquí estoy recibiendo un solo valor. Creo en mi clase triángulo dos métodos que se llaman exactamente igual. ¿Y qué es lo que hago? Ahora me voy a ir a mi picture box del triángulo y algo muy parecido, ¿no? Voy a crear mis dos variables, double base t, la cual va a ser igual a convert punto to double, lo que tengo en el txt base en su propiedad text. Y vamos a hacer algo similar, pero ahora altura y en el txt altura. ¿Sí? Creo mi objeto para poderme comunicar con la clase triángulo. El cual va a ser igual a new triángulo. Y ahora sí utilizo sobrecarga, ¿no? En el label perímetro T, en el label área T, en su propiedad text, va a ser igual a OBJ triángulo, punto, calcular, y le paso para obtener el área, la base y la altura. La base T. Punto to string. Label área, punto visible, igual a true. Y ahora voy a hacer lo mismo, pero con el label perímetro del triángulo. Y la diferencia es que ahora voy a sobrecargar el otro método. En lugar de pasarle, solamente le voy a pasar base T, calcular, base T, punto text. ¿Sí? Y label perímetro, punto visible, igual a true.
Ahora, ¿qué diferencia fue con el anterior? En el anterior yo tenía dos métodos distintos que se llamaban diferente y le pasaba la información, y aquí ya estoy utilizando una sobrecarga en donde yo utilizo calcular, y lo que lo diferencian son exactamente mis dos métodos, mis dos variables para calcular ya sea el área o para calcular el perímetro. Si yo vuelvo a compilar este ejercicio, ya me va a funcionar mi parte del círculo y mi parte del triángulo. Ya nada más me faltaría el cuadrado. Y aquí sí, una de las cosas importantes, voy a hacer cuadrado. ¿Sí? Es un método que se llama igual que la clase, pero algo importante, hay que recordar que un constructor no puede retornar valores. Entonces, por default yo sé, y aquí es donde vuelvo al proceso, ¿no? Que el constructor debo de aprender cuándo utilizarlo, y utilizarlo en este momento no me va a permitir, porque si yo quisiera retornar un valor a mi principal, pues no me va a dejar, porque un método o un constructor es un método que no retorna valores, por lo que difícilmente me va a permitir hacer esa operación. Entonces voy a hacer algo similar. Tengo calcular mi clase es cuadrado, tengo calcular área, calcular perímetro, y lo único que le paso es esto. Entonces vamos a hacer algo parecido. Lado, pero ahora me voy a comunicar con cuadrado. Mi objeto se va a llamar OBJ y le voy a pasar lado. Punto, calcula área, y OBJ le paso el lado. Y este va a ser label área cuadrada. Y este va a ser label perímetro cuadrado. Esto lo que estoy haciendo simplemente es label perímetro cuadrado. Es exactamente el mismo. Le pido al usuario el lado, lo guardo txt lado. Lo que tengo en lado lo guardo en la variable lado, me comunico con la clase cuadrado y le mando llamar al método calcular área pasándole el lado y el calcular perímetro pasando el lado, y se los guardo respectivamente para poderlo mostrar en un control. Si yo hago esto, ya debería estar funcionando mis tres principales operaciones. Para calcular tanto el círculo, el área y el perímetro del círculo, del triángulo y del cuadrado. Base 12 por altura 10 y el lado 16, ¿no? Genero y hago mi operación. Exactamente la misma lógica que se utiliza en consola con orientado a objetos es la misma que en visual.